Soy de la Universidad Nacional de Asunción y voy a compartir con ustedes el trabajo Satisfacción y rendimiento de los estudiantes de inglés como lengua extranjera en entornos virtuales durante la pandemia. Este trabajo se realizó en el contexto de la pandemia tardía. Como ya sabemos, durante ese tiempo se tuvo una educación remota de emergencia que obligó a las universidades a migrar sus clases a la modalidad en línea. Y a partir de ahí hicimos este estudio para ver cómo íbamos a continuar en la post-pandemia. Y entonces este trabajo se centra en las percepciones de los estudiantes de tercer y cuarto año del Departamento de Inglés de una universidad pública de Paraguay en la transición de la educación presencial a la educación a distancia de emergencia, y se centra en analizar la satisfacción de los estudiantes con el formato y con su desempeño percibido en esta modalidad educativa. Así tenemos que para las perspectivas teóricas tomamos en cuenta los trabajos de Alves, de Cassidy y otros autores con respecto a los entornos virtuales de aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Y ahí tenemos que la metodología se realizó un diseño cuantitativo mixto mediante uso de cuestionarios con preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, así como entrevistas de tipo grupos focales con los estudiantes de estos cursos. Los datos se recogieron mediante una combinación de entrevistas, cuestionarios y registro de clase. Como ya les dije, son los estudiantes del último curso, de las últimas 2 promociones, ya que fueron los que tuvieron la modalidad presencial y también la modalidad remota de emergencia. Estos grupos focales se realizaron para ver, bueno, el porqué de las respuestas cuantitativas, y se utilizaron preguntas relativas al entorno virtuales de aprendizaje, a los enfoques de enseñanza, a la satisfacción y las percepciones de los estudiantes respecto a su rendimiento. Así se realizó un análisis estadístico descriptivo y un análisis cualitativo de contenido. Los resultados indican que primeramente con respecto al acceso a la plataforma, la gran mayoría de los estudiantes encontró que el acceso fue relativamente simple. Solamente un 16% lo encontró complicado. Con relación a las clases desarrolladas a través de esta plataforma, tuvimos que solamente un 2% las encontraron poco interesantes y casi un 70%, es más, casi un 90% la encontraron entre algo interesante e interesante, y un 12% muy interesante. Luego tenemos que para el tiempo asignado de las clases, el 80% de los estudiantes lo encontró adecuado. Así también con respecto a la carga horaria, al tiempo libre para los estudiantes, una mayoría significativa, 61%, encontró que tenía más tiempo libre para sus actividades. Luego tenemos que, con respecto a los recursos, también ellos indicaron que tuvieron acceso a más recursos en un 73%, y sin embargo, con respecto a la interacción con sus compañeros y docentes, casi un 80% encontraron que hubo menos interacción que en las clases presenciales. Luego tenemos que, en relación a la pregunta si estaría dispuesto a seguir estudiando virtualmente después de la pandemia, tenemos que una mayoría de 67% está de acuerdo o muy de acuerdo con esto, y esto se sigue viendo. Nosotros hemos transicionado a una modalidad híbrida y una gran parte de nuestros estudiantes prefieren esta modalidad por cuestiones más bien de tipo logístico, de tipo de tiempo disponible justamente. Respecto a la pregunta, ¿qué modalidad prefieren? Solo el 18% prefirió la modalidad presencial, y una mayoría
simple prefirió la modalidad híbrida con casi un 40% con la modalidad virtual de preferencia. Luego, con respecto al enfoque pedagógico, podemos ver que, como ya vimos anteriormente, los recursos fueron una de las cosas que más mejor, digamos, nota tuvieron. Son muy buenos. La escala es de 1 al 5. Tenemos ahí que las estrategias tuvieron también una nota bastante interesante. Los métodos de evaluación también fueron encontrados adecuados. Los materiales complementarios también. Y la retroalimentación fue la única pregunta que tuvo una nota más baja, que no llegó al promedio de 3, que sería bueno. Luego tenemos, con respecto a las correlaciones, podemos ver que estas preguntas, como todas, se refieren casi a cuestiones que tienen que ver con coherencia entre contenido, calidad de material didáctico, materiales y recursos, están todas muy relacionadas entre sí al 0,01. Luego tenemos con respecto a la satisfacción, casi tuvimos que podemos ver que la mayoría de los estudiantes están muy satisfechos, con un 4,92% de satisfacción con respecto a la carrera, y con respecto a su desempeño académico tenemos que 4,78% de satisfacción en promedio de 1 al 5. O sea, que tenemos una amplia satisfacción por parte de los estudiantes, y respecto al desarrollo de las materias también casi 4,7 de promedio. Luego tenemos que estas correlaciones también se pudo ver que en su mayoría se relacionaron la satisfacción con unas con otras, estas preguntas. Solamente 2 preguntas tuvieron no tuvieron una relación significativa. Luego tenemos que, con respecto al enfoque pedagógico y la satisfacción estudiantil, tuvimos que en un gran número estas preguntas sí fueron relacionadas, ya que, la satisfacción también se relaciona con los recursos, con la metodología de los docentes, etc. Y luego tenemos que la perspectiva de los estudiantes sobre su rendimiento académico. Podemos ver que en una gran mayoría lo consideraron entre bueno y muy bueno. Una minoría lo aceptaron entre, digamos, excelente y aceptable. Y luego tenemos que solamente el 2% lo consideró inadecuado. Y como pueden ver, las respuestas entre lo que tiene que ver la modalidad virtual y presencial es muy similar uno con otro. Entonces, la percepción de los estudiantes con respecto a su rendimiento en una u otra modalidad no varía demasiado, y eso se refleja también en el rendimiento efectivo de los estudiantes que pudimos nosotros también corroborar a lo largo de estos años. Luego tenemos que los factores que se asociaron con la satisfacción y el rendimiento, según los estudiantes, en su gran mayoría son personales: motivación, asistencia, bienestar psicológico, etcétera. Algunos institucionales y sociales. O sea, pero en su gran mayoría respondieron que es una combinación de todos los anteriores. Entonces se puede ver también que los factores interactúan entre sí, y no es que solamente un tipo de factores, pero entre los factores individuales, los factores personales son los que más respuestas positivas tuvieron. Y bueno, con respecto a la perspectiva de los estudiantes, podemos ver que los estudiantes en general tuvieron una experiencia positiva con respecto a su interacción, pero sin embargo algunos de los estudiantes manifestaron que la experiencia en la virtualidad no es la misma a la experiencia presencial de ser estudiante universitario, que esa experiencia, la cercanía, tener estos compañeros al lado es mucho más enriquecedora, y que por lo tanto
digamos que sería bueno tener eso para tener una experiencia universitaria completa. Por otro lado, también manifestaron que no todos los profesores cumplieron con el requisito de dar la hora a la clase, o sea, varias cuestiones que para mejorar, digamos, la oferta y sobre todo la cuestión de poder tener ese contacto más personalizado con los docentes y con los compañeros. Entonces tenemos que finalmente como conclusión que los resultados muestran que todos los estudiantes experimentaron algún tipo de dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que entre las dificultades más destacadas estaban la falta de comprensión de las tareas, la falta de tiempo suficiente para completarla y los problemas de conexión a Internet. Sin embargo, la satisfacción sobre el uso de las TIC para la continuidad de las clases aumentó a medida que los estudiantes y los instructores universitarios se fueron acostumbrando a la modalidad virtual y el rendimiento percibido por los estudiantes no experimentó grandes diferencias con respecto a años anteriores, ya que entraron en juego otros factores distintos a la mera forma de impartir las clases y que a pesar de los diversos obstáculos que surgieron durante estos difíciles años, los estudiantes se adaptaron al uso de las TIC y fueron capaces de completar su trabajo de curso a través de la educación virtual a distancia.